Se alinearon los astros y en diciembre tendremos la tan esperada pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk, el gigante cosaco. Dime tú, ¿quién crees que va a ganar? Yo le voy a Tyson Fury y creo que Usyk puede ser robado como le pasó a Lomachenko. Y quiero que te quedes hasta el final del video para que puedas entender mi punto. Lo voy a explicar. Usyk es un frío asesino del ring de 35 años, 1,91 metros y un alcance de 1,98 centímetros. Tiene un 66% de efectividad noqueadora, 21 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut y 0 derrotas. Campeón de la IBF, campeón peso pesado de la IBO, campeón peso pesado de la WBA y campeón pesado de la WBO, el ucraniano más letal de todos los tiempos en la historia del boxeo. Sin duda alguna, un peleador que con los años será recordado como un peleador histórico y salón de la fama, el cosaco letal, el incomparable Alexander Usyk. Enfrente de él tendrá a un calamar gigante con una resistencia sobrehumana para los golpes, el campeón peso completo de la WBC de Inglaterra para el mundo, de 35 años con una estatura de 2 metros con 6 centímetros y un alcance impresionante de 2 metros con 16 centímetros, porque posee los brazos más largos y gigantes del boxeo actual, con una efectividad noqueadora del 72%, con 33 peleas ganadas, 24 por nocaut, 0 derrotas y un empate ante Deontay Wilder, que posteriormente pagó con creces al ponerlo en su lugar un par de ocasiones, el fenómeno Tyson Fury. Y está de más decir que este calamar gigante ultra resistente también tiene una agilidad poco vista para ser un peso pesado. Su cardio es buenísimo. En los últimos rounds mantiene la misma pegada que en los primeros rounds. No se bofea como el Canelo. Su largo y eficiente jab es capaz de desarmar hasta la mejor defensa en segundos. Aparte, y por si fuera poco, Tyson Fury está pasando por su mejor momento económico, porque el físico ya pasó. Quizá el 2024 sea el último año que veamos boxear a Tyson Fury y estemos ante sus últimas peleas, ya que así él mismo lo ha anunciado varias veces en sus redes sociales. Un hombre de familia y con la capacidad de subir y bajar de peso a voluntad. Un peleador con un estilo muy poco ortodoxo, tiene un parado extraño, pero al mismo tiempo tiene una técnica impecable. Te puede acabar a una distancia media, excelente en el boxeo hacia atrás. Tyson Fury es mi favorito para ganarle a Usyk, quien creo dará un excelente espectáculo, una excelente pelea, pero que al final lo van a robar como a Lomachenko. Ese es mi pronóstico. La única manera de que Usyk gane este combate será noqueando a Tyson Fury, algo que honestamente yo veo imposible. Tyson Fury tiene un aguante sobrehumano, simplemente no es de este planeta, no puede ser noqueado, no por los peleadores actuales. Si estuviera un George Foreman, un Mike Tyson, un Lennox Lewis, un Evander Holyfield, sin problema terminarían con este calamar gigante, y eso dice mucho del boxeo actual, que está carente de superestrellas. Y es en serio, cualquiera de los que te acabo de mencionar noquearía sin problemas a cualquiera de los dos. Y si quieres que haga un video al respecto analizando estrellas del pasado contra estrellas del presente, házmelo saber en la cajita de comentarios. En resumen, Tyson Fury gana a Usyk en un duelo emocionante que se irá a la distancia, pero Fury es demasiado importante como para perder, si sabes a lo que me refiero. Y muchas gracias por llegar a la mitad de este video. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Y antes de llegar a pelear contra Usyk, lo cual será en diciembre de este año, Fury tendrá primero que debutar a la bestia que derrotó a todos en la UFC, la leyenda de la UFC, quien abandonó a Dana White por explotación laboral y ahora busca hacer
deshacerse de unos cuantos millones de dólares por su propia cuenta. El terrible, incomparable Francis Ngannou, nacido el 5 de septiembre de 1986, es un peleador camerunés de artes marciales mixtas que, estando en activo en la UFC, logró terminar como cuarta posición del ranking de los pesos pesados de la UFC. Este hombre fue ex campeón de los pesos pesados, mis amigos, derrotando a hombres importantes en la MMA como al gigante Alistair Overeem, al mexicano Caín Velázquez, a Junior Dos Santos, en fin, a todos los pesos pesados los hizo polvo. Ngannou nació en el pueblo de Bati, en Camerún, en un país donde la educación primaria no era libre hasta el año 2000. Ngannou vivía en la pobreza y recibía poca educación formal. Hizo varios trabajos para poder llegar a fin de mes, hasta que ya adulto emigró a París para perseguir su sueño de convertirse en boxeador profesional. Al llegar a París no tenía dinero, ni amigos, ni un lugar donde vivir. Después de vivir en las calles de París, comenzó a entrenar de forma gratuita en un gimnasio de MMA en el 2013. Al ser fan de Mike Tyson, estaba interesado en el mundo del boxeo, hasta que su entrenador lo introdujo en el mundo de las artes marciales mixtas. El 14 de enero de 2023, a Ngannou se le despojaría del campeonato de peso pesado de la UFC después de que él y Dana White no pudieran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. El contrato de Ngannou expiró y después de que las dos partes no pudieran llegar a un acuerdo, UFC renunció a su cláusula de derechos de igualación, convirtiendo a Ngannou en un agente libre. Y la primera pelea que quiere como agente libre es precisamente esta, enfrentar a Tyson Fury. Y esta pelea en Las Vegas le están dando una importancia muy significativa, como lo podrás ver. La están anunciando como un tirazo, como la pelea entre los dos hombres más malos del planeta. Así la están anunciando con este espectáculo como lo estás viendo en Las Vegas. Se están gastando un dineral en la promoción de esta pelea y se espera que sea todo un éxito por el morbo que esta despierta. En lo particular, a mí sí me interesa ver Francis Ngannou contra Tyson Fury, a pesar de que Ngannou no tenga ni la más mínima posibilidad de ganarle al Gypsy King. Y ustedes saben que casi nunca equivocamos nuestros pronósticos, pues mi pronóstico para esta pelea que se llevará a cabo este 28 de octubre en Las Vegas, para que la apuntes, apúntala en tu calendario, 28 de octubre, ya en unas semanas estaremos disfrutando de esta masacre. ¿Y en qué me baso para decir que será una masacre? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Por qué digo que será una masacre? Pues todo estriba en el hecho de que esto, mis amigos, es box, no MMA, y a todos los que tratan de saltar de un sistema de combate a otro siempre pierden y les va muy mal. Siempre pierden cuando buscan hacer experimentos, y tenemos muchos ejemplos, como el ex campeón mundial de kickboxer Troy Dorsey, quien fue una eminencia en el kickboxing y terminó siendo boxeado por el maromero Páez el día que se le ocurrió ser boxeador. Otro ejemplo más reciente es Nate Diaz, quien recibió una paliza por Jake Paul. Y también dentro de las mismas artes marciales mixtas tenemos el caso de Mirko Cro Cop, un peleador que era lo máximo en Pride con reglas de kickboxing y que llegó a lo más alto con esa empresa y con esas reglas. Pero después Cro Cop saltó a la UFC con Dana White y le dieron tremendas palizas, tremendas humillaciones. Perdía inmediatamente. No es lo mismo, mi querida audiencia. Siempre que hacen estos experimentos todo sale mal, y el hecho de que Mike Tyson esté entrenando a Ngannou lo hace mucho peor, y eso precisamente precipitará su caída. Escogió al peor entrenador posible. Históricamente los exboxeadores no son buenos entrenadores, salvo contadas excepciones. Aparte, Mike Tyson le está enseñando su estilo. Mike Tyson le está enseñando su estilo a Francis Ngannou y quiere que embone a fuerza en su estilo. No le está enseñando técnica. Ese es el gran error. El boxeador tiene una técnica muy depurada, muy específica. El caminado en el ring es otro, el parado es otro. Definitivamente no es lo mismo, y yo auguro un rotundo fracaso para Francis Ngannou. El calamar gigante simplemente es demasiado resistente y tiene mucha técnica. A ver si Ngannou no se desespera y le quiere aplicar una llave a Tyson Fury. Mi pronóstico es que Tyson Fury noquea a Ngannou y antes del noveno round. El Gypsy King simplemente es demasiado importante como para perder contra un debutante, y no importa si es el legendario Francis Ngannou. Otra cosa muy interesante que mencionar: el alcance y la estatura de Francis Ngannou son muy similares a las de Usyk. Así es, nos podemos dar cuenta que Francis Ngannou es muy similar físicamente a Alexander Usyk, solo que Usyk sí es boxeador
Y sin duda, si tú pones a boxear a Usyk con Ngannou, va a ganar Usyk. Y es lo mismo de la otra moneda. El día que Tyson Fury se le ocurra cruzar al lado de las artes marciales mixtas, lo más seguro es que le van a poner una buena arrastrada. El último peleador que se me ocurre ahorita que hizo el cambio de una disciplina a otra y triunfó fue Brock Lesnar, quien saltó de la lucha libre a las artes marciales mixtas y le fue muy bien, convirtiéndose en monarca absoluto en ambas disciplinas. ¿Y tú recuerdas algún otro peleador que haya logrado semejante hazaña? Si es así, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Como sea, la pelea de Ngannou Fury no me la voy a perder. Quiero ver cómo el calamar gigante acaba con las aspiraciones de Francis Ngannou, convertido el día de hoy en un agente libre. Y la pelea que definitivamente sí me interesa, voy a ver y voy a pagar por ver, es la de Tyson Fury contra Alexander Usyk. Esa es la pelea que todo fanático del boxeo queremos ver y esperemos sea un gran espectáculo, aunque la veré con mis reservas porque a Usyk le pueden aplicar la misma fórmula, la misma pócima que le aplicaron a Lomachenko. Porque, como te he dicho a lo largo del video, Tyson Fury, como Hani y como el Canelo, es una marca y no creo que vaya a perder por las mismas razones que Canelo no pierde. Y este es el final del video, mi respetable público, y me despido de ustedes. Antes de irme, les hago una atenta invitación a que se den una vuelta por nuestra tienda online oficial de YouTube, a ver qué se llevan. Muchas gracias por su tiempo y gracias por llegar hasta el final de este video. Richie, mi socio, mi hermano, te mando un abrazo, carnal, y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.